Hermoso. Bueno, Mari, te dejamos este momento. Tenías preparado algo para nosotras, me contó un pajarito. Sí, ¿se puede cambiar para el final del Dale, mensaje? dale, ¿Sí? ¿Puede ser? dale, Bueno, gracias. dale. Bueno, buenos días Buenos a días. todas. La verdad que me han sacado de la cama porque los sábados no soy de levantarme tan temprano. Imagínense que para estar más o menos arreglada me tuve que levantar 7:30 de la mañana. Que no se me note tanto la cara de dormida. Así que bueno, gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes. La verdad que, como decía antes, nosotras las mujeres buscamos cualquier medio con tal de hablar, de estar comunicadas, y nos hace tan bien, nos va cortando la semana, esas depres que nos agarran cuando ya es como que esto no termina más, ¿no? Y la rutina a veces nos tira un poco abajo. Así que las incentivo a que sigan haciéndolo, ¿sí? Aunque sean poquitas, porque a veces después se van bajando algunas, ¿sí? De acuerdo a otras obligaciones que tienen, pero bueno, que el Señor les siga dando estas fuerzas para continuar. Bueno, como contestaron bien en una de las preguntas, vamos a estudiar el capítulo 7 de Lucas en esta mañana. Eh, la verdad que me había tocado al principio el capítulo 4, pero ese sábado no pude estar con ustedes porque estuve en la clínica con mi marido, así que me fue imposible estar con ustedes. Pero bueno, Dios tenía en sus propósitos que hoy comparta con ustedes el capítulo 7. La verdad, creo que es así porque Dios me ha hablado muchísimo a mí primeramente en estos 50 versículos que tiene. Me acuerdo cuando me dijo Caro, le digo, wow, 50 versículos, ¿cómo haces para estudiarlo en 30 minutos? No nos vamos a pasar de eso, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir sacando distintas enseñanzas, ¿sí? Son 4 temas distintos dentro de estos 50 versículos. Así que vamos a comenzar para que el tiempo podamos aprovecharlo. Si estuviésemos juntas en el salón de ustedes, con sus preciosas sillas, que me encantan, les haría leer a ustedes, ¿no? Pero es un lío esto de desmutearse para que lo lean. Así que bueno, por amor al tiempo, voy a ir leyendo, ¿sí? Estos 50 versículos, lo vamos a dividir en 4 puntos. Y bueno, Dios quiera que podamos en esta mañana ustedes también puedan sacar una enseñanza para poner en práctica. ¿Mm? Vamos a empezar entonces. Capítulo 7, versículo 1, dice como título, Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sanado. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Como veíamos, Jesús sana al siervo de un centurión, ¿sí? El primer punto le puse como título
que la fe mueve la mano de Dios. ¿Sí? Recordemos esto, la fe mueve la mano de Dios. Esto lo vemos del versículo 1 al 10, en este relato de la sanidad del siervo del centurión. Una fe de un hombre pagano, ¿sí? Era un hombre que amaba al pueblo de Dios, nos comenta, nos cuenta que hasta les había construido una sinagoga, pero era un hombre pagano. Era un centurión, ¿sí? Un centurión sabemos que está a cargo de un ejército que maneja mucha cantidad de personas, pero este centurión poseía cualidades admirables. Por eso se lo destaca y se le dice que es digno de que Jesús le conceda la petición de sanar a su siervo. Era un funcionario con autoridad, estaba acostumbrado a que las órdenes que él daba se cumplían inmediatamente. Entonces ahí es cuando él pide un milagro, ¿sí? De sanidad para su siervo. Entre paréntesis, pensaba, si alguna de ustedes, si yo, quizás en algún área de nuestra vida, tenemos como este centurión, gente, ¿sí? A cargo, gente a la que tenemos que guiar, ¿sí? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos como jefas? ¿Cómo somos como empleadas? ¿Qué se dice de nosotras? ¿Sí? Miren, el siervo habrá sido buen siervo y el amo habrá sido buen amo porque pudieron beneficiarse mutuamente. ¿Sí? Esto es algo que en lo cotidiano también tenemos que llevarlo a la práctica, ¿sí? Ser dignas de ser buenas empleadas, ser dignas de ser buenas jefas, ¿sí? Que pueda decirse de nosotras que por nuestra conducta somos beneficiadas y también podemos beneficiar a otros. Cerramos paréntesis. La humildad que tenía este centurión y el reconocimiento hacia Jesús del poder que tenía su palabra, ¿sí? Miren, vamos a leer en el versículo 7, dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. El centurión no se creía digno de pedirle a Jesús por esta sanidad. Y en su condición de humildad reconoce que con solo una palabra que Jesús diga, el siervo iba a ser sanado. Él, sabiendo lo que es dar una orden y que se cumpla, porque él era el centurión, ¿sí? Era el jefe de 100 personas, de 100 militares, a pesar que él era humano, ¿sí? Él decía, yo doy órdenes, le digo a mis soldados, ve y va, al otro le digo, ven y viene, hace esto y lo hace. ¿Cuánto más Jesús, con tan solo una palabra, podía modificar esa situación? Y esta es la fe, ¿sí? De este pagano, en la cual Jesús dice que se maravilló de él. Y comenta y dice a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si un hombre, como decíamos, pagano, ha podido descubrir y ha podido tener tanta fe, ¿sí? ¿Cuánto más nosotras deberíamos hacerlo? ¿Sí? Confiar ciegamente, y cómo cuesta, ¿sí? Cómo cuesta confiar. Pero es una enseñanza que Dios nos deja en esta mañana. A veces la gente pagana, ¿sí? Confía o reconoce más el poder de Dios que a veces nosotras, sus hijas, que le conocemos, que conocemos las escrituras, que hemos visto milagros, que hemos leído milagros, como vamos a leer en este capítulo 7. Sin embargo, muchas veces nos dejamos llevar por las dudas, ¿sí? Por las dudas. Y pretendemos actuar
sin confiar en aquel que con tan solo una palabra puede cambiar todas las cosas. En esta mañana podemos estar seguras y podemos probarlo, ¿sí? A Jesús, podemos probarlo a Dios, sabiendo que si confiamos en Él, su mano se mueve, su mano se mueve. Él no desperdicia nuestra fe, ¿sí? Y no va a desperdiciar un espíritu humilde que se acerque a Él en confianza, con fe. Jesús se maravilló de este centurión, ¿sí? Por su fe. Dios quiera que en esta mañana, que en estos días, que en esta semana, que en nuestra vida, Dios pueda maravillarse de mí, Dios puede maravillarse de vos, por la fe que tengas. No sé hasta hoy qué fe has tenido, pero te desafío, Dios te desafía a confiar en la fe de este centurión, ¿sí? Para que Él pueda obrar el milagro que necesitamos cada una en nosotras y en las personas que nos rodean. Vamos a continuar. Versículo 11. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. En estos versículos del 11 al 17 vamos a ver, segundo punto, la compasión y el poder de Dios. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. A diferencia del centurión, esta viuda no pidió nada, ¿sí? Imagínense en la situación, una viuda y pierde a su único hijo. Qué triste, qué tragedia, ¿no? Mujer viuda perdiendo a su único hijo. Esta viuda estaba yendo a enterrarlo, ¿sí? Y dice que Jesús, cuando llegó cerca de la puerta, la vio esta situación, vio esta necesidad y dice que se compadeció de ella y actuó, ¿sí? Jesús toma la iniciativa porque dice que acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Como decíamos, esta mujer en esa situación no pidió nada, ¿sí? El centurión sí había pedido a Jesús que sanase a su siervo. Pero otra enseñanza que sacamos, que Dios siempre ve nuestra necesidad, nunca la pasa por alto, ¿sí? A veces nos sentimos en condiciones de pedir y pedimos, y a veces cuando no nos sentimos en condiciones de hacerlo, igualmente Dios se hace presente, ¿sí? En el momento justo, en el momento oportuno, para darnos la ayuda que estamos necesitando. Él toma la iniciativa. Esta madre era una madre solitaria, un hijo único. En ese entonces los hijos, ya teniendo una cierta edad, eran el sustento, ¿sí?, de estas mujeres viudas. Así que imagínense en esta mujer sola, pobre, porque su hijo se había muerto, ya no iba a contar con un sustento económico. Y el Señor se acerca, toca y habla. Restaura la vida
de este hijo. Restaura y me gusta esta acción, ¿sí? Que la remarqué en mi Biblia. Y lo dio a su madre. Miren, yo sé las áreas de mi vida que el Señor tuvo que restaurar y volver a dármelas de otra manera. Vos sabés cuáles son las tuyas, ¿sí? El Señor conoce tu necesidad, sabe qué es lo que hoy vos necesitas que Él restaure en tu vida, ¿sí? Miren, en este caso, como en el caso de Lázaro, como en el caso que recién veíamos de la hija de Jairo, Dios no los resucita, sino que Dios los restaura. El único que ha pasado por la resurrección es el Señor Jesús y ha tenido un cuerpo transformado. Lázaro, la hija de Jairo y este joven han tenido una restauración en su vida, ¿sí? Han recobrado, han vuelto al estado anterior, no hubo transformación en sus vidas. Por eso hablamos de la palabra restaurar, ¿sí? Y es lo que Dios quiere y hace cada día en nuestras vidas, ¿sí? Nos restaura, nos quiere volver al estado de antes para estar felices, para sentirnos desarrolladas, ¿sí? Para sentirnos vivas. Se me viene a la mente un texto que lo he vivido, ¿sí? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando estamos muertas en nuestros pecados, cuando estamos muertas en las cosas que cometemos, Dios siempre toma la iniciativa y se acerca, quiere tocarnos, quiere hablarnos, para que con una sola palabra Él pueda volver a restaurar nuestras vidas, a que nuestros huesos vuelvan a tomar vigor, vuelvan a tener fuerza, y todo vuelva a la normalidad para que seamos hijas dignas de llevar el nombre que tenemos. Mira, yo no sé cómo te encontrás en esta mañana, pero si estás desanimada, si te sentís quizás como esta mujer, fíjense que de esta mujer no hay un nombre, no hay un apellido. Se conoce por su estado civil, que era viuda, y se conoce por la ciudad donde vivía, que era Naín, ¿sí? La viuda de Naín. Quizás hoy te encontrás así, ignorada, te encontrás que quizás nadie te tiene en cuenta, que tu necesidad muchos la están pasando por alto, que no recibís ayuda. Recordá cuando sientas esta historia, ¿sí? Dios no pasó por alto la necesidad de esta viuda. Ella no le pidió nada, sin embargo, Él le dio todo. Volvió a darle lo que ella necesitaba, ¿sí? Lo que ella necesitaba, su hijo, su único hijo, para que después todas las cosas que continuaban en su vida pudiesen cobrar valor, ¿sí? Y seguir el curso natural. No fue pasada entonces por alta su necesidad. Miren, hermanas, no hay situación donde clamemos a Dios que Él la pase por alto. Dios nos tiene siempre en cuenta, Dios vela siempre por nosotras. Pero por lo general utiliza a cada una de nosotras para atender a nuestras necesidades. Me puedo utilizar a mí para atender las necesidades de otra hermana, te puedo utilizar a vos para que atiendas las necesidades de aquellos que te rodean, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando era más chica y quizás recuerdo cuando conocí a mi marido en un campamento que yo necesitaba que baje un ángel, decía yo, necesito que baje un ángel a confirmarme que esta es la persona para mí. ¿Por qué? Porque ya me había confundido, ¿sí? Ya me había confundido y necesitaba esa seguridad de no volver a confundirme. Y a veces pensamos o le pedimos al Señor muestras
que el Señor, a través de personas que pone a nuestro lado, nos confirma. ¿Sí? Esa es la manera. Si no, ¿de qué otra manera? El Señor no va a enviarnos un ángel a decirnos, está bien esto que vas a hacer, vas por buen camino, es él, es ella. No, siempre pone a nuestro lado personas que nos fortalezcan, y es la fortaleza de él, que nos consuelen, y es el consuelo de él, que nos den amor, y es el amor de él, que nos provean, y es su provisión, ¿sí? Que nosotras seamos hijas dispuestas y con un corazón, ¿sí? Una empatía por aquellas hermanas que están pasando en estos momentos tan difíciles, ¿sí? Donde las necesidades y las miserias salieron todas a flote, ¿no? Y no solamente miserias y necesidades económicas, sino toda clase de miseria, ¿sí? Ahora estamos poniendo en práctica todo lo que hemos leído, lo que conocemos, lo que cantábamos los domingos. Ahora no podemos echarle la culpa a nadie. Ahora somos nosotras solas en casa, ¿sí? Empezamos otra vez la escuela en casa, ¿sí? De la paciencia, del amor, de la perseverancia, donde tiene que ser, ¿sí? Dios nos hizo volver a la escuela, ¿sí? Eh, Así que bueno, para no irme, por eso me lo suelo anotar, porque hablo y me voy a veces, pero bueno, es lo que Dios va también colocando en el momento en mi corazón. Entonces, hermana, segundo punto, la compasión y el poder de Dios, ¿sí? Su compasión y su poder eh, se hicieron presentes en la vida de esta viuda, ¿sí? Y también se pueden hacer presentes en tu vida. Y recordá que Dios siempre te tiene en cuenta, que Dios vela por tus necesidades y que te quiere utilizar a vos para que seas el puente, para que sus bendiciones lleguen a otras, ¿sí? Y también estate atenta, porque Dios también va a poner al lado tuyo personas para que te acompañen, para que te guíen, para que te sostengan, te consuelen. Lo que vos estés necesitando, Dios va a poner al lado, ¿sí? Para que vos sientas a través de esas personas que Dios está presente. Vamos a continuar. Versículo 18, no controlé la hora, dije voy a controlar y me olvidé. Bueno, versículo 18. Venís bien. Bueno, bien. Al versículo 35, ¿sí? Vemos cuando Juan el Bautista, por confrontar con Herodes, ¿sí? Por confrontar con un pecado de Herodes, fue a la cárcel, ¿sí? Fue preso. No había justificativo para que él esté preso, ¿sí? No era por algo que él había hecho, era por una injusticia, por seguir creyendo y defendiendo lo que estaba bien. Dice el versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Y los envió Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti.
Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan, perdón. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Punto 3, que vamos a ver en esta mañana. Es una pregunta. Es una pregunta. ¿Qué hacer cuando dudamos? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Juan, como decíamos, estaba en la prisión, ¿sí? Por haber confrontado a Herodes. Llega algo a su mente, que es la duda, la duda. Un profeta, imagínense, en el profeta del desierto, encerrado, ¿sí? No pudiendo ver, sino era todo por oír, ¿sí? Lo que le contaban sus discípulos. Y cuando a él se le presenta esta duda, ¿sí? De que si era Jesús el que había venido o si tenían que esperar a otro, ¿qué hace? Dice que envía 2 de sus discípulos. Miren, muchas veces he escuchado y he dicho esta frase, no preguntes por qué, pregunta para qué cuando las cosas pasan, ¿sí? Y con estos versículos he cambiado un poco esa perspectiva, ¿sí? Porque en Juan el Bautista, en este momento de encierro, él tiene dudas, tiene preguntas. Es natural preguntar, ¿sí? Es natural preguntar. Vemos a los nenes chiquititos, ¿sí? Que están siempre con esa ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sí, nos taladran la cabeza. Yo ya lo pasé, pero recuerdo. Nos ataladran la cabeza. Y nosotros a veces con Jesús somos igual, ¿sí? Somos como el pajarito. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y saben qué recordaba? Por algo cambié un poco esta perspectiva de decir, ¿está mal preguntarle a Dios por qué? ¿Quién preguntó por qué en la cruz? Jesús. ¿Se acuerdan? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Entonces, preguntar por qué está mal, yo creo que es lo primero que nos sale a nosotras como mujeres, como humanas que somos, preguntarle por qué. Pero ¿saben qué? Jesús sabía el para qué en la cruz, ¿sí? ¿Por qué me has desamparado? Jesús sabía que era para ampararnos a nosotras, ¿sí? Porque Él era el único que podía pagar nuestras deudas, ¿sí? Clavarlas en esa cruz. Entonces, tenemos acá a Jesús como nuestro ejemplo de que preguntar es natural, no es pecado preguntar. Pero lo bueno es que nuestras preguntas sepamos encontrar la respuesta como hizo Juan. ¿A quién fue a buscar la respuesta? Sino al mismo Jesús. ¿Sí? Tenemos que aprender esto, ¿sí? Todas nuestras preguntas frente a nuestras situaciones así, como la de Juan, ¿sí? De estar presas en algo, de sentirnos encerradas. Nuestras preguntas siempre encontremos las respuestas buscándola en Jesús. Hay gente que busca sus respuestas en distintas
no me sale ahora la palabra, pero distintos lugares donde hay distintas técnicas, ¿sí? En un psicólogo, que no está mal, ¿sí? El psicólogo lo que hace es orientarnos a encontrar la respuesta que Jesús nos tiene para cada una de nosotras. Es necesario resolver tus respuestas en Cristo, ¿sí? Es necesario que yo resuelva mis respuestas en Cristo. Juan le pregunta, ¿eres tú? ¿Eres tú? Muchas veces, en muchas ocasiones, le he preguntado a Dios, ¿eres tú? ¿Sos vos el que estás permitiendo que yo pase por esto? ¿Que yo viva esto? ¿Eres tú? Y ahí es la duda, ¿sí? ¿Y cuándo nos solemos preguntar si es Él? Miren, nos solemos preguntar esto cuando Él no actúa como nosotras pensamos, como nosotras queremos, como nosotras planeamos. Entonces, cuando Él agarra otro atajo que no es lo que yo quiero, ahí, ¿eres tú? Tú estás decidiendo que las cosas sean así. Ahí empezamos con la duda, ¿sí? Porque creemos que a Jesús lo podemos mover de acuerdo a nuestras expectativas. ¿Qué es esta palabra de expectativas? Es la esperanza a realizar algo que queremos, ¿sí? Tenemos expectativas, casi siempre nuestras expectativas se arriman más a logros, a alcanzar cosas que nos den tranquilidad, que nos den estabilidad. Ojalá nuestras expectativas sean más espirituales, ¿sí? De esas muchas veces no solemos tener, ¿sí? Son más otras expectativas. Pero cuando nuestra esperanza realizar algo, vemos que se trunca, ahí empezamos a dudar. ¿Y eres tú? ¿Eres tú el que permite que yo hoy no tenga trabajo? ¿Eres tú el que permites que un familiar no esté? ¿Eres tú el que permites esta pandemia? ¿Sí? Ahí empezamos con nuestras dudas. Como Juan, ¿eres tú? Miren, ¿cómo trata la duda Jesús, esta duda de Juan? ¿Cómo la trata? No responde enseguida. Fíjense en que los que le preguntan, que son los discípulos, le preguntan y dice que en el versículo 21, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Es como que el Señor los escucha, los deja para que ellos puedan ver. No contesta con palabras, sino contesta haciendo para que ellos puedan ver. ¿Qué hace en ese momento? En esa misma hora empieza a sanar lo que ya venía haciendo, lo que ellos ya venían viendo, ¿sí? Ya habían visto que había resucitado a este joven, que había sanado al siervo del centurión, pero Jesús sigue haciendo sus milagros. ¿Para qué? Para que ellos vean. Para que ellos vean, dice, y después, ¿sí? Este después lo estoy agregando yo, dice, y respondiendo Jesús, después de que ellos hayan visto todos los milagros, Jesús le dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Miren, lo que a veces estamos tan focalizadas en lo que no vemos en nosotras, Dios muchas veces nos hace volver a mirar hacia afuera, ¿sí? A ver y a oír lo que Dios hace en otros, ¿sí? Quizás en mi vida no haya hecho milagros de sanidades, pero yo recuerdo haber visto milagros de sanidad en otros, restauración de vidas,
en otras personas. Consuelo, ¿sí? Una estabilidad emocional, una estabilidad mental. Miren qué necesario fue que los discípulos vean, escuchen, ¿sí? Y puedan ir a contarle a Juan que él era el que no podía ver, ¿sí? El que estaba encerrado, los milagros que el Señor hacía. Ver y oír lo que hacen los demás. Desenfocarme en mí, ¿sí? Para volver a confiar. ¿Cómo hago para volver a confiar frente a mis dudas? Tengo que volver a la palabra de Dios, ¿sí? Tengo que volver a ver, ¿sí? En su palabra, sus milagros, sus promesas, cómo Él se manejaba, cómo Él se movía, para poder volver a enfocarme. Miren, hermanas, no es asunto de falta de poder de Dios cuando Él no nos contesta, cuando hay dudas en nosotras, sino es un tema de sus tiempos, que no son los nuestros. Dios, con una palabra, en un instante, creó de la nada una palabra y fueron hechas todas las cosas. Tiene el poder de hacer mucho más, dice el texto, abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de su palabra. Por eso no es asunto de falta de poder, que hay cosas que no llegan a nuestra vida, sino es que a su tiempo, ¿sí? Como fue con esta viuda, en el momento de su necesidad se hizo presente. En el momento de tu duda, Él se va a hacer presente. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Miren, el versículo 23 dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Quiere decir que ninguna circunstancia y ninguna injusticia que padezcamos sean la causa, ¿sí?, para que nosotras caigamos. Sean la ocasión para que nosotras caigamos. ¿Caer de dónde? ¿Caer a qué? Caer a esto, ¿sí? A dudar, a desconfiar, a sentirnos desamparadas, ¿sí? Bienaventurado, ¿sí? Feliz, vamos a ser feliz. Si a pesar de la circunstancia que nos toca vivir, no entremos en no nos escandalicemos, ¿sí? No nos escandalicemos dudando de el poder de Dios y de la presencia de Dios en nosotras. Que las circunstancias que estés pasando, la falta que estés teniendo, las dificultades, las indiferencias que estés teniendo, no sean causa de que caigas, ¿sí? No sean las que esté poniendo en tu cabeza para que desconfíes de quién has creído, ¿sí? Dios, no tenemos que medirlo por nuestras circunstancias, sino por lo que Él es, ¿sí? En todo momento, Él nos ama, Él está con nosotras, Él nos sostiene en todo momento, ¿sí? Y siempre acordémonos que va a poner al lado nuestro aquellas personas que nos puedan reflejar, ¿sí?, el amor de Él. Como último punto, vamos a repasarlos. Primer punto, dijimos que nuestra fe mueve la mano de Dios, ¿sí? La fe mueve la mano de Dios. Segundo punto, la compasión y el poder de Dios. Tercer punto, ¿qué hacer cuando dudamos? Jesús, ¿eres tú? Y el cuarto punto, ¿cuál es la percepción que tenés de vos misma? ¿Cuál es la percepción que yo tengo de mí misma? Y vamos para esto a terminar leyendo del versículo 36 al 50. Dice, Jesús en el hogar de Simón el fariseo.
Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que a sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuarto punto, ¿cuál es la percepción de ti misma? Encontramos en este versículo 2 personajes totalmente distintos, totalmente opuestos, un fariseo y una mujer pecadora. Pero tenían un interés en común, Jesús. ¿Sí? Leemos en el primer versículo que el fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Y tenemos a una mujer que traspasó, ¿sí?, todas las barreras para llegar a Jesús. No era seguramente el momento más oportuno ni el lugar más oportuno para que ella se acerque a Jesús, pero su interés y su necesidad hicieron que ella pueda vencer con todas las barreras moralmente y éticas que se presentaban. Simón representaba lo moral, lo decente, lo religioso, ¿sí?, en ese contexto. La mujer representaba lo peor. El interés de Simón de conocer a Jesús era meramente intelectual, ¿sí?, a diferencia de la mujer. Su conciencia de saber que necesitaba el perdón de sus pecados, aliviar su dolor, quitar su vergüenza, fue a diferencia de Simón, ¿sí?, una mujer con conciencia de necesitar el perdón de Dios. Un hombre que creía que era lo políticamente correcto y no necesitaba del perdón de Dios. Por eso Jesús le pone este ejemplo de los 2 deudores. Los 2 deudores estuvieron en la misma condición. Uno debía más, el otro debía menos, pero ambos dice que tenían que ser perdonados. Miren, hermanas, estos versículos no nos invitan a que pequemos deliberadamente para que podamos sentirnos que Dios nos perdonó más y por eso le amamos más. Sería totalmente contradictorio a lo que Dios nos pide, a que tengamos una vida de santidad. No pasa por la cantidad, ¿sí?, de ofensas que le hagamos a Dios, sino por la conciencia del precio que Él pagó por lo que nosotras hicimos, hacemos y haremos, ¿sí?
como decíamos, Jesús era el único que podía saldar nuestra deuda. Por eso acá no es un tema de cantidad, el que ama, al que se le perdona mucho, mucho ama, al que se le perdona poco, poco ama, sino la conciencia de saber el precio y el costo que pagó Jesús por cada una de nosotras. Miren, siempre hemos escuchado y hemos aprendido de esta mujer que lo que derrama a los pies del Señor, que es un frasco de perfume, ¿sí? Y siempre decimos, uy, dio lo más valioso que tenía, y lo rindió a sus pies. Miren, yo en estos días de estar estudiando y meditando, saben que el perfume fue en su momento el instrumento de iniquidad de esta mujer. ¿Sí? Seguramente era el perfume que ella se colocaba, ¿sí? Para conquistar, ¿sí? Y para trabajar conquistando hombres, ¿sí? Era el instrumento de iniquidad de ella. Y fíjense que ese instrumento fue el que ella rindió a los pies de Dios. Ella quería convertirlo en una adoración para Dios. Yo no sé cuáles son tus instrumentos de iniquidad, ¿sí? Sé cuáles fueron los míos, cuáles son los míos. Pero que estos instrumentos los podamos rendir a los pies de Dios, para que Él quite nuestra vergüenza, Él nos vuelva a colocar en una posición de hijas dignas, que podamos recordar, ¿sí? Que somos pecadoras, que tengamos esta conciencia, ¿sí? De no sentirnos mejor o peor que la otra. Todas estamos en la misma posición de pecadoras. O estamos perdidas o somos pecadoras salvadas, ¿sí? Pero este título de pecadoras lo tenemos todas, ¿sí? Y debemos tener esta conciencia de pecado, ¿sí? Cuando nosotras tenemos conciencia de que lo que hicimos o hacemos está mal, ahí es cuando podemos darnos cuenta de cuánto se nos perdona y cuánto debemos amar al Señor. Hay una canción que su letra dice que cada vez que nosotras le fallamos, Dios vuelve a sentir esos golpes de los clavos en sus manos, ¿sí? Y dice, Señor, no quiero causarte otra vez ese dolor. Esa es la conciencia, ¿sí? De pecado. Saber que cuando yo vuelvo a cometer un error, el Señor vuelve a sentir esos clavos en sus manos. El Señor nos ama tanto y nos perdona tanto, ¿sí? Pero también espera que nosotras tengamos esa conciencia de lo que le debemos a Él, lo que le tenemos que rendir a sus pies. A veces nuestro tiempo es un arma de iniquidad, un instrumento de iniquidad, según para qué lo usemos. Nuestros pensamientos, nuestras manos, nuestra lengua, ¿sí? Nuestra boca, lo que decimos. Cada una sabe cuál es su instrumento de iniquidad. Que en esta mañana podamos rendirlo, llevarlo al Señor, para que el Señor lo pueda transformar en un instrumento de adoración para Él. Fuimos creadas para Él, con todo lo que somos, ¿sí? Con todo lo que tenemos, fuimos creadas para Él. Y Él quiere que todo lo que somos lo podamos rendir a Él. El error de Simón fue creer que fue poco lo que se le perdonó. Que ojalá no estemos en esta postura de creernos que se nos perdonó poco y que a otras el Señor les tiene que perdonar mucho. A mí el Señor me perdonó poco, pero ¿saben qué? El Señor sufrió por todas lo mismo.
¿sí? Por todas sufrió lo mismo. Nuestro amor radica en ser conscientes de la deuda y del alto precio que el Señor pagó por nosotras. ¿Con quién te identificas en esta mañana? ¿Con Simón? ¿O te identificas con la mujer que reconoció que necesitaba ser perdonada? ¿Sí? Que necesitaba ser vuelta a la posición, quitar vergüenza, quitar que la señalen, que hablen mal de ella. Dios quiera que podamos volvernos a Dios en esta mañana, así como estamos, ¿sí? ¿Cómo estás? Quebrada, rota, ¿cómo estás? El Señor te espera. Recordá que su fe, que tu fe, que la fe que vos tengas puede mover la mano del Señor. Y yo no sé si del otro lado, porque estoy con celular, así que veo a 4 personas acá en mi pantallita, a Moni, a Virginia y a Agustín Burgos, que debe ser algún celular prestado de algún hijo. Veo 4, no sé todas las demás que puedan llegar a estar del otro lado. Pero mira, yo te invito, y te invita el Señor también en esta mañana, a que puedas tener la fe, ¿sí? Si no la tuviste, de este centurión que vimos en esta mañana, de saber que Dios tiene el poder para hacer que cualquier circunstancia en tu vida cambie, ¿sí? Él siempre toma la iniciativa para salvarte, como hizo con el joven, con el hijo de la viuda. Él tomó la iniciativa y él restauró su vida. Y como hizo con la mujer pecadora, él perdona todo cuando nos acercamos rendidas a él. Miren, esta mujer ni se animó a mirarlo a los ojos, fue por detrás de él y se arrodilló y hizo todo lo que tenía en su corazón de agradecimiento. A la mujer no la salvaron sus obras, eso fue en consecuencia del amor que ella sentía por haber sido perdonada. ¿Qué la salvó a esta mujer? La fe. Dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Sí? Que en esta mañana, si todavía no sos hija de Dios, puedas acercarte a Él. Él te está esperando, ¿sí? Él te espera, pero Él es el que siempre toma la iniciativa para salvarte, para perdonarte, para que puedas, como nosotras, frente a las dudas que tengamos de las cosas que nos pasan en la vida, podamos recurrir a su palabra, ¿sí? Puedas vivir y sentir como nos pasa a nosotras en estos momentos tan difíciles de soledad, el sentirnos que estamos en una familia, ¿sí? Que somos hermanas, que nos sostenemos, que oramos unas por las otras, sentirnos amparadas, ¿sí? Bajo las alas de Dios. Que habrán tormentas afuera, sí, las tendremos. Y ¿saben qué, hermanas? Cada vez peores cosas vamos a vivir, y lo sabemos, ¿sí? Porque Dios nos los dejó en su palabra, ¿sí? Aflicciones tendremos un montón, pero debemos saber en quién confiamos, que Él ya venció todas las cosas y quiere que nosotras también seamos vencedores. ¿Les parece que oramos? Y después, bueno, les comparto una canción que hace 20 años más o menos que no la canto. Y ayer, terminando de cerrar un poco este tema, se me vino a la mente. Y después de 20 años, sí, acordarme una letra era medio difícil. Pero es una canción que encierra todo esto que pudimos compartir en esta mañana. Así que bueno, espero que también sea de bendición para ustedes. Oramos y les comparto la canción. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por la posibilidad que nos das, por estos medios de poder compartir tu palabra. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú siempre estás mostrándonos el camino para que podamos recibir tu corrección, para que podamos recibir
tu ayuda, tus fuerzas para poder superarnos, para poder ser mujeres llenas de sabiduría, mujeres que busquen tu rostro, mujeres que busquen tu guía, para que todo lo que hagamos sea con tu aprobación. Señor, gracias por las enseñanzas que has dejado en mi vida. Señor, ayúdame a poder recordarlas en cada momento, para poder sentirme, Señor, que todo lo que me ocurre, Señor, tú lo tienes en cuenta, tú no lo pasas por alto, y a su tiempo, Señor, has de suplir cada necesidad. Te pido, Señor, por cada hermana presente, también, Señor, que tú estés poniendo paz en sus corazones, estés dándole respuesta a sus dudas, estés dándole la tranquilidad de saber que están sus deseos en tus pensamientos, todas las cosas que estén necesitando, tú puedas estar supliéndolas. Señor, ayúdanos a recordar cada día que somos pecadoras. Ayúdanos a no sentirnos más de lo que somos, de lo que tú quieres que seamos. Señor, ayúdanos a ser puentes de bendición a otras hermanas, a poder reflejar, Señor, en nosotras tu amor, tu compasión, tu bondad. Ayúdanos, Señor, y utilízanos, Señor, estando limpias para todo, Señor, lo que tú quieras, Señor, que hagamos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por poder, Señor, estar con mis hermanas, Señor, de la iglesia de Juncal. Te pido una bendición especial por cada una de ellas, por su familia, por sus proyectos. Señor, que todas podamos estar alineadas a tu voluntad para ser mujeres bendecidas y de bendición. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta mañana, y que tú sigas trabajando, Señor, en nuestras vidas, y llevemos, Señor, estas enseñanzas, Señor, a la práctica. Gracias, Señor, por todo te damos. Oramos en tu nombre, en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.